días, bienvenidos al viaje de tu vida. Buenos días, Rubén. Arlene, buenos días, una semana más, un nuevo programa. Vamos a ver qué nos espera en el viaje de tu vida. Hoy hablamos de Capac Ñan, o también el Gran Camino Inca, que es una red que conectó pues todo un imperio. Sí, y considerando también que en el mes de junio se celebra un aniversario más del Capac Ñan. Este es el mes del Capac Ñan. Y como todos sabemos, el Capac Ñan pues es una carretera hecha desde hace muchísimos años. Es un trabajo de ingeniería muy amplio porque va por todos los Andes, por toda la costa, une pues desde Quito hasta Tucumán, desde Tumbes hasta Santiago. Entonces es apasionante hablar sobre el Capac Ñan, ¿no? Y además que, como tú lo mencionas, conecta, ha unido muchísimos países de esta región, y el centro principal de este Capac Ñan pues es la ciudad de Cusco, una de las ciudades más importantes. Claro, es una de las ciudades más importantes de Latinoamérica, el ombligo del mundo, la capital arqueológica del Imperio de los Incas, y además es la capital del todo el Tahuantinsuyo. Entonces todas las carreteras, todas las vías unen del Cusco hacia afuera. Es más, inclusive la ruta de Caminos Inca Machu Picchu es parte de este Capac Ñan, porque acordémonos, si bien es cierto Capac Ñan es una sola ruta desde Quito, como digo, hasta Mendoza, Argentina, a lo largo de toda esta vía hay vías transversales que unen selva hasta la costa, y todo eso hace más de 30.000 kilómetros cuadrados de construcción, ¿no? Así es, que ha unido pues montañas, pueblos, que ha conectado de hecho con lugares ceremoniales, y que hasta el día de hoy nos preguntamos cómo es que se conserva después de tantos años. Y se mantienen algunos espacios, por supuesto, hoy por hoy, de la mano de algunas autoridades que sí permiten que es la preservación de estos espacios, pero también han surgido dudas de cómo se realizaba este recorrido a través de los chasquis, que eran los encargados, los mensajeros de llevar información de pueblo a pueblo, y también qué otros secretos guarda. Claro, y hablamos también que durante todo este trayecto, llamémosle así, existen los famosos tambos, los lugares donde tenían que descansar, donde provisionaban inclusive alimentos, víveres, pero hoy en día también en muchos lugares de la sierra existen esos tambos y se conocen como tambos, ¿no? Sí. Y bueno, también mencionar que hemos hablado de que ha unido distintos países de la región, pues agrupa a Perú como uno de los países principales de este Gran Camino Inca, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina y Chile. Así, por eso te digo, es toda Latinoamérica. O sea, son más de 30.000 kilómetros de caminos. Claro, son 30.000 kilómetros de camino, pero también existe una teoría que duplica eso a 60.000 por todos los caminos que están a los costados o que van de selva a costa. Entonces, yo no sé si dentro del estudio que se hizo, ojalá que la próxima semana podamos traer al representante del Capac Ñan, que era nuestra idea inicial, para que él los explique, porque sabes que hoy en día existen tramos de ese Capac Ñan que nosotros, los peruanos, podemos ir y recorrer por sitio. El camino Inca de Cusco, para ir a Machu Picchu, es parte del Capac Ñan. Entonces, así como eso hay en muchos lugares, en Ayacucho, por ejemplo, para ir a Huanta, hay ese tramo de Capac Ñan que tranquilamente se puede hacer un turismo de aventura. Y es un atractivo para los turistas, extranjeros y también locales, cada vez que van a la ciudad de Cusco y quieren realizar esa caminata, ¿no? A través, obviamente, de bosques, y llegar hasta la cima de la montaña para poder observar Machu Picchu. Y además el Capac Ñan permitía esta conectividad de los 4 suyos, que son Chinchasuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Esa es la función principal de este camino inca, que permitía esta conectividad entre estos 4 ejes. Sí, y parece que, por ejemplo, la administración, entre comillas, del Capac Ñan va rotando por los países. Tengo entendido que hasta este año, creo que es, o hasta el 2026, Colombia es el que es un pro tempore de este proyecto del Capac Ñan. Y además, consideremos que en cada uno de estos lugares las autoridades están tratando de poner en valor todos los sectores del Capac Ñan, que por el tiempo que tiene, sabe Dios, está lleno de vegetación, nuevamente lo están poniendo en valor, pero en el Perú ya hay mucha extensión
ya puesta en valor y que se puede visitar, ¿no? Quiero además resaltar este trabajo de ingeniería que realizaban hace miles de años atrás y que hasta hoy algunos se conservan, esos puentes colgantes, los canales de agua y lo que mencionabas también, los tambos, que son estos puestos de descanso y de almacenamiento también, porque se encargaban no solamente de ser espacios en los que los chasquis se tomaban un tiempo para poder reposar, sino también se guardaban y se conservaban pues ciertas semillas, ciertos alimentos, ciertos tubérculos. Así es, y además hay que recordar que esta ruta del Capañán también era utilizada para tiempos de guerra, porque por ahí desfilaban algunos ejércitos. Y acordémonos también que inicialmente el Capañán comienza en el Imperio Wari, y ya es la cultura inca la que pone puesto en valor y construye mucho más y llega a un apogeo, me parece que con Pachacute, que llega a su apogeo máximo, en la que ya es más utilizado toda esta ruta del Capañán, ¿no? Bueno, Capañán o Camino Inca, que se dice en quechua, de hecho es una gran oportunidad para que las personas puedan introducirse en el turismo de nuestro país. Por supuesto, si tienen la oportunidad de viajar también al extranjero, conocer un poquito más de este gran recorrido. Pero aquí en Perú, pues si van a la ciudad de Cusco a visitar Machu Picchu, atrévanse también a tener esta oportunidad, aprovechar el tiempo en hacer este recorrido porque por supuesto te da una vivencia completamente diferente y además recordar también que es un patrimonio mundial, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2014. Imagínate, Patrimonio de la Humanidad. Así entonces, es. Ya. Y te decía, ¿no?, que del 2023 al 2025 Colombia es la que tiene la Secretaría por Témpora del Capañán. Entonces eso quiere decir que este año 2025 seguramente esa secretaría va a pasar a alguno de los otros países miembros de esta agrupación del Capañán, ¿no? Sí. Bueno, hay muchas cosas en el Perú, Arlene, así como el Capañán, para poder visitar. Por eso que este programa se llama El Viaje de tu Vida, porque ir a uno de esos lugares, o sea, visitar, caminar por uno de esos lugares, para cualquier peruano, para cualquier persona como nosotros, realmente es una experiencia inolvidable. Y habíamos hablado hace mucho tiempo que lo que tú haces, lo que tú vives, lo que tú recorres, queda en ti y eso nunca se borra. Las cosas materiales pasan, todo lo material pasa, pero estas vivencias quedan. O sea, caminar por el Capañán, caminar por esos tramos donde decimos, oye, ¿cuántos siglos han caminado gente antepasada por acá? ¿Quiénes se atrevieron a construir estas rutas? Los pre-incas, imagínate, ¿y cuántos siglos puede tener eso? O sea, es maravilloso. Y estar ahí, muchas veces nosotros decimos, pero ese es un camino de herradura, ¿qué voy a estar yendo yo por allá? Oye, pero ir, conocer, vivir, sentirse, ser parte de esa historia es maravilloso y hay que hacerlo. Ese es el viaje de tu vida. Y además también te permite entender parte de la historia y valorar, porque, a ver, realizar ese recorrido hoy por hoy, probablemente nosotros ya no tengamos el físico para hacer siquiera una ruta de 2 kilómetros. Un momentito, eso de que no tengamos el físico... No, creo que todos deberíamos ir así, vaya con un bastón, yo iría al Capañán y iría por donde transitaron mis ancestros, porque yo tengo sangre inca. Así es. Bueno, de hecho, buena preparación primero, ¿no? Bastante agua para hidratarse y hacer el recorrido de Capañán. Sí, porque acuérdate que hay zonas que van por encima de los 4.000 metros Totalmente, de altura. por eso te decía. Entonces, llegar a 4.000, 5.000 metros, sí creo que ya no lo podría hacer yo, pero sí la costa, sí parte de la sierra, son experiencias que tenemos que vivirlas, ¿no? Y además, bueno, para quienes nos están viendo en streaming, tenemos algunas imágenes que mientras hemos estado conversando aquí, Rubén y yo han ido ilustrando lo que hemos conversado acerca de Capañán. Y además los chasquis pues iban a un ritmo, vamos a decir, no precisamente caminando, iban trotando, corriendo, entonces eso también te habla de una resistencia y de una capacidad física increíble en los incas. Pero acuérdate que la alimentación que tenían ellos en esa época era muchísimo mejor que la que tenemos hoy en día. Entonces tenían una fortaleza increíble y tenían esa posibilidad de ir de un lugar a otro en el menor tiempo posible, llevando justamente los mensajes desde la capital del imperio de los incas, ¿no? Mira, aquí tengo un dato curioso, los mensajeros incas o también llamados chasquis, que son de los que estamos conversando, se calcula que podían recorrer hasta 240 kilómetros en un solo día, gracias a los tambos, que eran estas posadas, y las estaciones de relevo.
240 kilómetros. Una barbaridad. Arlene, ¿cuántos kilómetros podríamos recorrer nosotros? ¿Te has puesto a pensar en un día? ¿Llegaríamos siquiera a 50? Yo creo que con esta comparación no quedó tan bien. Pero sí, amigos, sí, a todos nuestros oyentes y nuestros televidentes por TV streaming, le decimos, hagan un esfuerzo, tratemos de averiguar un poco más de lo que es el Capañán, cómo hacerlo, por dónde ir, qué ruta seguir, que son cosas muy interesantes, son cosas que todos nosotros los peruanos deberíamos conocer, deberíamos saber, para pasar de generación en generación. Nosotros, ¿qué podemos decir a nuestros hijos? Oye, ¿qué es el Capañán? ¿Qué existió en el Capañán? ¿Cómo fue el Capañán? Y no que las generaciones pasan y muchas veces no se acuerdan. ¿Cuánto tiempo tiene este Capañán de estudio real? Desde el 2014. Así es. Desde el 2014 que se pone en valor, es que la UNESCO lo reconoce, es que recién comienza a moverse. Y hoy en día también, hace 2 años creo que estuvo en todo su apogeo, que hubieron conferencias de prensa y todo lo demás. Hoy día, si tú pasas frente al Ministerio de Cultura, vas a ver en su panel Capañán. ¿Por qué? Porque este es el mes del Capañán. No, y además ya, tienen sus plataformas creadas, así que hay muchísima información, pero lo importante es poner en valor estos patrimonios que tenemos. Ollantaytambo también ha recibido un reconocimiento importante. Vamos a hablar un poquito más después del corte para profundizar más en este tema, pero es poner en valor lo que tenemos en nuestro país. Y hoy que estamos hablando de Capañán, mencionar que era una vía de control político, económico, militar y espiritual, y que conecta o permitía también mover tropas, almacenar alimentos, animales y conectar santuarios como Machu Picchu hasta el Misti. Entonces, eso, por ejemplo, dentro de nuestro país, y así con otros países hoy por hoy de la región, también les permite conectar con grandes santuarios. Y sobre todo en este estudio del Capañán tenemos que considerar que existen muchos profesionales arqueólogos que hacen un trabajo realmente minucioso, una labor que es envidiable hasta cierto punto porque tienen ese conocimiento, pero bien sacrificada, porque tienen que estar horas, días, semanas, meses haciendo excavaciones cortas. ¿Para qué? Para poner en valor eso que los antiguos construyeron durante años y que hoy día nosotros podemos recrearnos, podemos pasear, podemos conocer y realmente podemos vivir eso, ¿no? Así es un trabajo sacrificado y a veces poco reconocido. Por eso nosotros aquí tratamos de poner en valor el trabajo que hacen los arqueólogos, que muchas veces, muchos de estos caminos incas pues están ocultos bajo las ciudades modernas como Lima, por ejemplo, ¿no? Que ha ido creciendo, que se han ido haciendo construcciones. Y a veces debajo de todas estas excavaciones o en estos trabajos de exploración es que sigues encontrando restos e información milenaria, porque viene de la cultura inca. Creo que en todos los departamentos, sobre todo andinos, se siguen haciendo rescates de muchas zonas arqueológicas que en algún momento saldrán a la luz. Por ejemplo, recién está saliendo Choquequirao y cuántos años ha tenido de trabajo. Hoy día en las alturas del Cusco hay una zona de Pumamarca que es otra ciudadela gigante que recién están en pleno proceso. Bueno, no recién, tienen años. Lo que pasa que esto es costosísimo y una labor, como decía, de los arqueólogos minuciosa y que tienen que estar ahí recibiendo todas las inclemencias del tiempo, lluvias, truenos, noches, fríos, y aún así rescatan. ¿Y para qué? Para nosotros, para que nosotros vayamos a conocer. Así es. Y a propósito de conocer, bueno, solamente como dato final, y ya con esto voy cerrando, redondeando la entrevista, la reunión, el programa, es que hay pocos patrimonios mundiales que reúnen o agrupan varios países. Capañán es uno de esos. Entonces hay que sentirnos orgullosos, además de ser uno de esos patrimonios que son compartidos por 6 países, los cuales ya mencioné, y que es un patrimonio cultural de la humanidad desde el año 2014. Así es. Bien, amigos, vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos con el programa El viaje de tu vida.